Bien, quiero compartirle esta vez cómo extraer una parte de la información que tenemos del lado derecho de una celda. Por ejemplo, si yo le cambio aquí a Castillo, entonces él me va a extraer solamente el lado derecho. Nosotros podemos extraer estas partes de acá del lado derecho, en este caso los apellidos, con otras herramientas de Excel, pero en este caso lo vamos a hacer con fórmula porque queremos que se mantenga actualizada esta columna. Vamos a ver entonces cómo se hace. En nuestro primer ejemplo vamos a ver la función que nos va a permitir extraer dígitos del lado izquierdo. En este caso vamos a extraer dígitos del apellido, que es la columna que tenemos aquí en la par. Entonces ponemos acá igual y la función que nos permite realizar eso se llama izquierda. Fíjense siempre que cuando nosotros escribimos una función, ahí nos despliega lo que hace esa función. Seguido ponemos un paréntesis y también nos brinda información como los argumentos que le tenemos que poner. Entonces dice que primero tenemos que poner el texto, en este caso, ¿verdad?, al que nosotros le vamos a extraer los caracteres. En este caso yo voy a agarrar el apellido, que es mi celda que tengo a la par, punto y coma, y luego le vamos a decir cuántos caracteres queremos extraer del lado izquierdo de esa celda. Entonces le digo 3, cierro paréntesis y listo. Ahora lo que vamos a extraer son 3 dígitos de la derecha y hay una función en Excel que se llama derecha y prácticamente tiene los mismos argumentos de la función izquierda. ¿Qué necesita ella? Necesita primeramente el texto al que le vamos a extraer los caracteres, que en este caso va a ser el apellido, punto y coma, y luego le decimos cuántos caracteres queremos extraer. Yo le voy a decir 3, cerramos paréntesis y ya. Ahí tenemos, miren, los 3 caracteres del lado derecho. En nuestro siguiente ejemplo vamos a calcular la longitud del texto, es decir, de esta celda, por ejemplo, que tenemos aquí. La longitud del texto es 5 porque son 5 caracteres, pues los que estamos viendo. Para eso utilizamos la función largo. Esta función cuenta la cantidad de caracteres que tiene la cadena y el único argumento que ella necesita es que le pongamos el texto al que ella le va a contar esos caracteres. Entonces yo le voy a dar un clic acá, cierro paréntesis y me dice que hay 5. Recuerden que caracteres es todo tipo de letras, números. Miren, si le pongo un 1, si le pongo por ejemplo un asterisco o 2 asteriscos mejor, entonces ella me los va a contar porque letras, números, símbolos son contables. Ahora, los espacios en blanco también son contables. Por ejemplo, aquí que es obvio el espacio, entonces ella me lo cuenta. ¿Ya? Muchas veces tenemos, por ejemplo, cadenas que no logramos ver los espacios en blanco y a veces estamos usando otras funciones y esos espacios en blanco que son a nuestra vista invisibles, no los consideramos dentro de una fórmula. Entonces es importante esta función en ese tipo de casos también. Yo voy a dejar ahorita un espacio en blanco al lado derecho y ella me lo va a contar. Así nos podemos dar cuenta también si hay espacios tanto a la izquierda como a la derecha que no son visibles. Y ahí lo tienen, miren, vamos a borrar este espacio en blanco para que sí nos cuente exactamente las letras que hay ahí. En nuestro siguiente ejemplo vamos a encontrar ahora la posición de un carácter. Puede ser un carácter, pueden ser 2, una palabra, etc. Entonces, esa función que nos permite encontrar la posición de un determinado carácter se llama hallar. Ella va a encontrar el primer carácter que encuentre leyéndolo de izquierda a derecha. Entonces yo le voy a decir que el carácter, en este caso la letra E, ¿verdad?, que me diga en qué posición se encuentra en la cadena que tenemos aquí, en esta celda, que es el apellido. Entonces, obviamente, si, ¿verdad?, la tenemos en la posición 2. Esa sería la respuesta para acá.
En el siguiente caso, la E está en tercer lugar, la E aquí está en cuarto lugar y así sucesivamente. Miren, ok. Bueno, aquí vamos a buscar la posición de alguna de estas palabras. Lo que queremos es que nos diga en qué posición se encuentra una determinada palabra o bien quizá una letra, etc. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar lo que vamos a buscar de esta frase que tenemos acá. Y esto nos va a arrojar la posición. Entonces yo le voy a decir aquí, miren, hallar y vamos a seleccionar la palabra o el texto que andamos buscando. Ok, ese es nuestro primer argumento. Y luego lo que le vamos a decir es a qué parte, ¿verdad? Vamos a entrar para lograr esa búsqueda. Entonces, bien, ahí no tenemos nada. Si yo le digo, por ejemplo, la palabra siempre, ¿verdad? Obviamente, la palabra siempre en esta frase, en esta cadena, empieza en la posición 1. Si yo le digo, por ejemplo, aprende, vamos a poner aquí, aprende, dice que la palabra aprende inicia en la posición 9. Aquí en la palabra siempre tenemos 4 y 3, 7, 8 con el espacio y en la posición 9 empieza la palabra aprende. Así nosotros podemos buscar otras palabras. Dice que la palabra algo está o inicia en la posición 17 y la última palabra, que sería nuevo, dice que inicia en la posición 22. Si nosotros colocamos una palabra que no existe, por ejemplo, entonces nos va a arrojar este mensaje de error y nosotros lo podemos corregir utilizando la función si.error, que yo les voy a dejar acá en la caja de descripción un enlace para que ustedes puedan ver cómo trabaja la función si.error. Bien, ahora en nuestro siguiente ejemplo vamos a extraer solo el nombre de esta columna que está aquí. Hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo usar el relleno rápido, utilizar por ejemplo la división de texto, etc. Pero aquí lo vamos a hacer con una fórmula. En este caso, con una fórmula que contiene, en este caso, dos funciones. Entonces, yo solamente quiero el nombre. Entonces yo le voy a decir así, miren, yo le voy a decir que del lado izquierdo, entonces uso la función izquierda y voy a elegir esta celda, ¿verdad? De esa celda, primeramente yo le voy a decir que quiero jalar solo el nombre. Pero si ustedes se fijan aquí, si yo quiero jalar solo el nombre, él está acompañado también de un espacio en blanco y lo que sigue pues es el apellido. Entonces yo le voy a decir hallar, abro paréntesis y le voy a decir, ¿verdad? Con la función hallar que halle el espacio en blanco, punto y coma. ¿De dónde? De esta celda que está aquí. Recordemos en el ejemplo anterior, la función hallar lo que hace es que nos daba la posición donde se encontraba un determinado carácter, ¿ya? En este caso es el espacio en blanco. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, Alfredo tiene 5 y 2, 7, él está en la posición 8. Si nosotros usamos aquí primeramente la función izquierda, entonces le estamos diciendo que me devuelva, en este caso, todo esto que está aquí hasta este momento. Yo le estoy diciendo, esto es 8. Entonces yo le estoy diciendo que me extraiga 8 caracteres del lado izquierdo del nombre o de la celda que tengo ahí, donde está el nombre y el apellido. Cierro paréntesis y le doy enter. Y eso es lo que sucede. Aquí en este caso, ¿qué fue lo que hizo? Permítanme un segundito, voy a quitarle este formato. Aquí hizo lo mismo. Lo que hace que solamente agarre el nombre es esta parte de aquí, porque él empieza a contar en qué posición se encuentra el espacio en blanco. Entonces, una vez que ya determina la posición, entonces él dice, bueno, entonces si aquí hay 8 o 9 o 10, entonces yo voy a jalar 10 caracteres del lado izquierdo, ¿ya? Y esa sería la forma entonces, usando fórmulas,
para extraer cierta parte de la información que tiene una celda. Bueno, las funciones anteriores por sí solas, ellas realizan una determinada tarea, pero si nosotros fusionamos o combinamos estas funciones, podemos sacarle más provecho. Entonces, yo por ejemplo aquí solamente quiero el apellido. Aquí solo quiero que me diga Castillo, aquí solo quiero que me diga Zapata, de este solo quiero que extraiga Vargas, etc. Entonces miren, como vamos a usar aquí en este caso tres funciones, primeramente vamos a utilizar la función largo. Yo voy a rotular con el nombre de la función que vamos a utilizar para que luego veamos por qué es que las vamos a utilizar. Entonces yo le voy a decir aquí, miren, largo. Y quiero saber el largo o la longitud de esta cadena. Ok. También yo necesito hallar el espacio en blanco, que es el que me separa el nombre del apellido. Entonces yo le voy a decir hallar, ¿qué cosa? El espacio en blanco. Abro comilla doble, dejo el espacio en blanco y cierro comilla doble, punto y coma, ¿verdad? ¿De dónde voy a hacer eso? Voy a hacerlo de aquí, ¿verdad? Ok, perdón. Ahí, cierro paréntesis y ya. Entonces dice aquí que el espacio en blanco está en la posición 6. Aquí en este caso está en la posición 7 y así sucesivamente. Ok, ahora yo lo que necesito es extraer del lado derecho, o sea, de este ladito de acá, quiero extraer esos caracteres porque eso es el apellido. Entonces yo le voy a decir, recuerden que la función derecha es la que lo hace, pero aquí tenemos que indicarle a qué parte del lado derecho se lo vamos a extraer, porque no todas las cadenas tienen la misma longitud en esta columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una resta, ¿verdad? Entonces la resta, ¿qué va a hacer? Va a restar esto menos esto que está aquí. Y esto es exactamente la cantidad de caracteres que se deben de extraer del lado derecho. Entonces ahora miren, yo le voy a decir aquí derecha y abro paréntesis. Voy a extraer de aquí, ¿verdad? De esta cadena, del lado derecho, ¿cuántos caracteres? Estos que están aquí, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Y ahí me dice, miren, aquí jalo 8, aquí jalo 6, aquí también, aquí jalo 5 y aquí jalo 8, etc. Ahora, todo esto, ¿verdad? Lo fuimos haciendo de manera independiente para que veamos la funcionalidad nuevamente de cada una de estas funciones que colocamos aquí. A excepción de esta, pues que una resta normal. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Para no agregar estas columnas auxiliares que necesitábamos, ¿verdad? Vamos a hacer la fórmula de una sola vez. Entonces miren, yo necesito aquí decirle, ¿verdad? En esta segunda parte de la función derecha, yo necesito decirle cuántos caracteres son los que va a extraer para cada una de las celdas, porque si ya se fijaron, pues son diferentes. Entonces, esa es la parte que vamos a modificar. Entonces aquí, lo primero que hicimos fue utilizar la función largo, ¿verdad? Entonces yo voy a sustituir ahora, le voy a decir largo, abro paréntesis y le voy a decir que me calcule el largo de esta celda, ¿verdad? Ok, ahora le voy a decir menos. Recuerdan que después utilizamos la función hallar. Entonces yo le voy a decir hallar. Y la función hallar, repito, lo que nos devuelve es la posición del carácter que nosotros le pusimos a buscar. Entonces yo le voy a decir aquí, abro comilla doble, dejo un espacio en blanco y cierro comilla doble, punto y coma. Y ¿a dónde va a ir a buscar ese espacio en blanco? Aquí, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Entonces, eso ya saben lo que me va a dar es la posición, ¿verdad? Entonces, aquí ya saben ustedes que agarramos lo que nos dio de resultado la función largo menos la posición que nos arrojó la función hallar. Y la diferencia, que ya la habíamos visto aquí con la resta, ¿verdad?
Esa es la cantidad de caracteres que va a extraer del lado derecho. Y ahí está, miren. Aquí está la fórmula ya realizada y no necesitamos ya estas 3 columnas porque ya integramos la función completa aquí, miren. Ahí está. Y esa sería entonces la manera en cómo nosotros le podemos sacar provecho a estas funciones de texto, que por sí solas a lo mejor ustedes pueden decir, eso no tiene sentido, ¿y eso para qué? Pero muchas veces, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, son muy importantes integrarlas de esa manera. Bueno,